Muy buenos días para nuestros oyentes de la 104.1. Hoy 4 de junio del 2022, Aprendiendo Biblias y Religión está hoy aquí presente. Hablaremos de, o más bien nos cuestionamos algo, adoradores y seguidores de la Biblia. Mire a ver usted qué es con respecto a la Biblia. Un saludo para todos ustedes, para quienes nos escuchan y nos ven a través de Aprendiendo Biblias y Religión en YouTube. Un saludo, recuerde compartir y dar like. Doctora Vilma, Mauricio y Albanuri, muy buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Como siempre, dándole las gracias y un saludo muy especial a todos los que hoy sábado se han despertado y están todos listos ahí con el texto bíblico en la mano, con el corazón y la mente despierta a estar atentos para la comprensión del tema de hoy. Deseamos, siempre escogemos unos temas a tratar en este programa que les sea de ayuda para ustedes, que los confronte, que les ayude, que les muestre realmente el tema y la pertinencia del tema, y que les sirva a cada uno de ustedes esta palabra que siempre analizamos aquí en nuestro programa, es con referente al texto bíblico. Entonces también por eso también queremos hablar hoy y aclarar para usted qué es la Biblia, qué es referente en la Biblia. ¿Usted es un fan de la Biblia, un seguidor de la Biblia, un adorador de la Biblia? Usted tiene la Biblia como si fuera un mapa de vida, como un ideario que tiene unos principios para usted seguir, para usted decidir si los cree, si los obedece, si le parece, si no le parece. ¿En qué relación tiene usted con este texto? Un texto que tiene un mensaje, unos mensajes, unas historias, o para usted es un libro de historias, de mitos, de leyendas, como de cultura general, como de historia, de unas historias que de pronto a usted le sirven de ejemplo, a usted le sirven también hasta para rechazar y cambiar e interpretar. Entonces vamos a hablar qué nos dice el mismo texto acerca de él y qué es lo que pasa con este texto, por qué es tan famoso, por qué es tan discutido, por qué es tan contradictorio y con unas interpretaciones contrarias, y todo el mundo habla como dice la Biblia, sacan a la Biblia a reducir por todos los lados, pero sin hacerle su utilización adecuada. Comencemos como esto, es un texto, es un libro que tiene un mensaje escrito, que tiene un autor, que tiene unos escritores, que tiene una narración de muchas historias, pero ¿qué es mi actitud frente a este libro? Comenzando por eso. Y a veces también me llama la atención que dicen que este libro es sagrado, que es un sagrado libro, la Sagrada Biblia, que es un libro sagrado. Sin saber ni qué es sagrado, o realmente este libro es sagrado, o consagrado, o apartado, porque también dicen que la Santa Biblia, y la palabra santo y sagrado es algo, propiedad de un Dios, pero resulta de que yo soy propietaria de mis libros, y yo soy propietaria de mi Biblia, ya sea regalada, ya sea comprada, o lo que sea, pero yo soy la propietaria de la Biblia. El propietario del texto, del libro, no es Dios. Eso es muy diferente. Eso es comenzándonos a cuestionar, ¿no es? Y el mensaje que dice ahí, qué tan santo o qué tan sagrado es. Y el autor, quién es, pero son las escrituras y más. Los escritores son humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, y está narrando experiencias, acontecimientos, principios
de humanos y para los humanos. Entonces, realmente vamos a hablar sobre eso y nos gustaría que ustedes hicieran los comentarios, pero lo que yo he visto es, comenzando por algunos títulos que les han puesto a las traducciones. Recuerden que internamente este texto se llama a sí mismo las Escrituras. Las Escrituras de un autor, de una persona que es el autor. Y las Escrituras en lenguaje humano de unos escritores. Su autor no es humano y sus escritores son humanos, hablando de realidades humanas y de realidades, podríamos decir, acerca de un Dios. Entonces, ¿por qué sagrado? Si es un libro común y corriente con letras y en lenguaje humano, hebreo, arameo, griego, de antiguo, con las traducciones a todos los idiomas, y que aquí manejamos las traducciones al español, el mismo contenido, el mismo mensaje, el mismo autor, las mismas palabras que están en el original. Entonces, hoy quisimos hacer este programa porque personalmente yo he captado que desde su título, que a mí me interesan los títulos de los libros para saber de qué trata, pues son eso de Sagrada Biblia o de Santa Biblia, no se compagina con el significado de las palabras ni con el uso de las palabras que usa este texto. Y segundo, he visto las prácticas de las personas que vienen y me dicen, me salvó la Biblia. A mí me salvó la Biblia. Y yo, ¿cómo te salvó la Biblia? ¿No? Yo estaba en un sitio peligroso y había una persona disparando al aire y todo lo demás, y yo tenía una Biblia, mi Santa Biblia, la tenía aquí en el bolsillo, sin leerla, pero la tenía yo en el bolsillo como un amuleto, y en una de las balas me rozó, pero golpeó la Biblia y no me mató. O sea, me protegió la Biblia. La palabra de Dios me protegió. Dios me protegió con su sagrado libro. Otras personas, yo he llegado a casas y muchas de las costumbres, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial, que uno entra y entonces está sobre un atril, que es un mueble hecho en cualquier material, la Biblia abierta, por lo regular en el Salmo 91, detrás de la puerta o en la sala, para recibir la protección de Dios por medio de ese libro. Por medio de ese libro. Y en especial en ese libro, yo nunca he encontrado para protección como amuleto la herradura detrás de la puerta, la mata de sábila y la Biblia con una vela o sin vela. Porque le protege contra las enfermedades, porque ahí dice que Dios nos protege de las enfermedades y entonces que nos sana y que entonces y que no entrará ningún mal y que la Biblia se lo impide. Ya en otros programas hemos hablado de esto. Pero hoy queremos este mismo tema, confrontarnos. Otras personas leen los pasajes de la Biblia y comienzan a utilizarlo en diferentes contextos. Muchos animadores, muchos ahora de estos influencers usan la palabra de la Biblia y los mensajes de la Biblia. Muchos los tienen como un manual de vida. A veces yo he leído el manual de vida de la Biblia, pero todos sabemos de que todo ser humano nace sin vida. Y la Biblia como manual de vida para un muerto. En estos momentos me estaba acordando de un pasaje, supongamos, de la palabra de Dios o las palabras de la Biblia son lumbreras a mi vida, a mi camino, a mi andar, a mi actuar. Pero todos los seres humanos nacemos sin vida, nacemos muertos. Entonces me acordaba de eso, de una persona que tenga una buena linterna, unos buenos principios, una buena luz, de alcance, de iluminación, pero la persona es ciega de nacimiento.
no estamos negando de que la lámpara está muy buena y muy útil para alumbrar en la noche oscura, pero es que esta persona es ciega de nacimiento. Entonces, ¿cómo puede tener y decir que tiene una buena linterna que le alumbra su vida? ¿Cuál vida si no tiene vida? Que le da unos buenos principios para vivir y si no tiene vida, siendo unos buenos principios. Pero es mucho más allá de unos buenos principios de lo que contiene el mensaje de la Biblia. Vamos a hablar los diferentes y vamos a leer algunos versículos y nos gustaría que nos escribieran y comentaran y todas estas prácticas de tener a la Biblia como libro y su contenido como unos refranes, como unas anécdotas, como unos ejemplos a seguir, a imitar y no comprender realmente qué es este texto y cuál es el mensaje de este texto. Vamos a participar cada uno de nosotros con estas actitudes que hemos tenido todos y que hemos aún aprendido y que muchos siguen practicando y que les parece buena práctica. En estos momentos también me acordaba que a la mayoría de las personas cuando se posesionan de un nombramiento, de un trabajo o juran, aún muchas personas que son ateas, para la posesión del cargo le colocan la Biblia y sobre la Biblia, la cual nunca han leído, ni creen en Dios, ni les parece un libro de mitologías y de leyendas, y todas las personas se someten por el nombramiento y por el protocolo, ponen la mano sobre la Biblia, un texto llamado la Biblia, la Santa Biblia, la Sagrada Biblia, y juran actuar en verdad y decir la verdad y yo no sé qué más, aún hasta los delincuentes mentirosos los hacen que jurar sobre este libro y por este libro jurar que van a decir la verdad, toda la verdad y sinceramente la verdad, y comienzan a decir mentiras y no les interesa ni saben por quién están jurando y juran por la Biblia. Entonces, y eso también se daba en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel juraba por el tabernáculo, juraba por el templo, mirando el templo, una construcción común y corriente de un edificio hecho con unas especificaciones y entonces el Señor Jesucristo también les habló de eso y les dijo, ustedes porque están jurando por el templo, ¿a razón de qué? Pero jurar poniendo la mano sobre la Biblia y todos nosotros lo hemos visto. Y nosotros nos quedamos tranquilos que porque ese delincuente juró. Y entonces dicen que la sociedad y la patria lo juzgue, lo reclame y que Dios también lo juzgue porque ustedes juraron sobre la Biblia. Y es una persona atea. Nunca le dio la Biblia ni le interesa la Biblia. Y jurando sobre la Biblia, decir la verdad y comportarse como la verdad y repartiendo versículos bíblicos a diestra y siniestra y la Biblia dice y la Biblia dice y la Biblia dice y ese es bíblico y ese es seguidor de la Biblia y ese es adorador de la Biblia y mucha gente a veces me han dicho, ayer pasé por un sitio y estaba una persona leyendo la Biblia y tenía la Biblia ahí sobre la mesa, ese debe ser buena persona, ¿no? Entonces, ¿qué hace el texto? Porque ni el contenido del texto, el hecho de cargar la Biblia debajo del brazo, hace distinción a unas personas. Ese debe ser seguidor de la Biblia, ese es cristiano, ese es predicador, ese de yo no sé de qué. Y a uno, el solo texto, el solo libro, le inspira que esa persona está diciendo la verdad. Que porque puso la mano sobre la Biblia. Entonces, como un amuleto, como yo no sé, como a qué grado hemos llegado y de invención y de distorsión realmente, y comenzamos de nuevo. La Biblia es un libro que contiene un mensaje y unos mensajes de un autor y de varios escritores diferentes
hablando del mismo tema. ¿Y de qué tema están hablando? ¿Y por qué nosotros tenemos en alto aprecio la Biblia, que la usamos para todo? Hasta para protección, hasta para prevenir hasta los ladrones, fíjense. Entonces, el libro, el texto, vamos a esa actitud de dónde sale, de nosotros, y que la misma Biblia lo está diciendo, de dónde sale de nosotros, y si esto es real, si esto es verdad ante Dios, o Dios tiene que ver con esta idolatría que le tenemos al texto. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Pues yo tengo como Los varias. encontré desubicados, ¿no? O pensativos también. En mi caso hay como varias cosas que Ajá. veo. Primero, en personal, ¿cierto? Eh, pues yo creo que por tradición. Hace Ajá. tiempo pasaban puerta a puerta vendiendo libros, ¿cierto? Era muy usual, ya casi no se ve esta práctica, pero dentro del manojo, pues, de libros que le ofrecen a uno, está un libro grandote, por ahí de 30 kilos, con bordes dorados y una pasta especial, el cuero, toda esa cosa. Y carísima. Llegaban, pues, con el morral y unos atriles. Entonces, no, pues, yo creo que en parte era como la tradición y lo cotidiano era comprar ese libro que además se pagaba cuotas, abrirlo porque además se venía con un atril y que decorara y que también todo el mundo la tiene, los otros también. Entonces creo que en parte ni siquiera la motivación era leerla. Yo observé que en mi casa la motivación era pensar que era un amuleto de protección. Creo que la hoja donde están esos salmos terminó negra y todo el resto de hojas blancas, ¿cierto? Pulcra, nuevas, sin leer todas. Entonces, por un lado, uno crece con ese parámetro que eso puede ser lo que se debe hacer, que eso es lo tradicional, que eso es lo que todo el mundo hace. Y entonces uno ya veía ese libro como, uy, no lo puedo tocar, no lo puedo coger, esto hay que No lo puedo conservar. leer. Esto tiene un poder especial. Creo que en parte esas tradiciones insertan ese chip. Hoy en día incluso ese libro, ya después me mudé, lo tengo, pero ya es muy tedioso abrir eso para leerlo. A veces es más práctico tener un libro más pequeño, ¿cierto? O yo que me leo mucho en el celular. Pero algunas personas podrían pensar que incluso ese libro ahí De guardado puede ser verdad, Fabricio, ofensivo. perdona que te interrumpa. Entonces, todas esas prácticas tradicionales que hace uno con el celular, también lo pone sobre un atere el celular ahí abierto. Pone el icono de la app en un lugar privilegiado. ¿Cómo hace uno? Y no es, la risa de nosotros no es burlarnos de ustedes, sino nos burlamos a nosotros mismos. Nosotros hemos aprendido sabiamente a burlarnos de nosotros mismos y entonces mi risa es ¿en qué quedó esa? ¿En qué quedó esa tradición ahora con los celulares? No, esa murió porque esas prácticas en la casa ya cambiaron. Y ese texto, pues está ahí, en algún momento lo saqué, lo leí, tiene letra grande, chévere, entonces uno no me mata los ojos. Pero eh, otras cosas que he notado hoy en día, ya con lo digital, porque es que sí se van conservando las tradiciones en otros escenarios y Por bajo eso. otros formatos, es que, por ejemplo, en el mundo de las redes sociales hay mucha gente que coge palabras y frases bonitas. Su motivación ni siquiera es el contenido a veces, sino que es que mucha gente llegue y se quede y le dé seguir o le dé me gusta y todas esas vainas. Entonces, claro, uno empieza a ver ya es lo que tiene la letra, el texto, frases puestas de manera indiscriminada una y otra vez con adornos y vainas que uno dice realmente cuál es el sentido, porque te pueden mezclar una frase aquí y otra frase allá y cuando tú miras es hasta contradictorio y ni siquiera coherente. Entonces uno ve que la motivación hoy en día es ponerlas o antes yo veía mucho esas frases, además del carro en el de atrás, que además de decir buñuelo o aprendiz a bordo, entonces también te traen el Señor es mi pastor, ¿cierto? Y uno dice, ve, tendrá sentido más allá de ese texto ahí, porque sí he conocido personas que las usan como estrategia para que los vean de una manera, o sea, para que los vean como Ajá. agradables o, no sé, buenos, como que dan una imagen
la búsqueda es una imagen, es que los perciban de una manera. Pero sí, en definitiva, hoy en día Sí, sí, ahora todo... también me hace caer en cuenta, el Señor es mi pastor. Ujú, Ahí pegado en el carro. ujú, ¿Qué publicidad quién o qué? exacto. Supongamos, sinceramente, a mí quién me va ni quién me viene, que ese señor que no conozco, ni sé quién va manejando, si un hombre, una mujer, un niño, que el Señor Jesucristo sea su pastor. No, ¿y cuál señor será? ¿Comprende? ¿Qué mensaje me está mandando? Ujú. ¿Comprende? Porque el Señor es mi pastor. Entonces, ¿qué mensaje me está mandando? Yo, ¿cómo tomo eso? Yo realmente cada vez que veo esas frases en los carros, en las casas, en los libros, hasta en la ropa, entonces yo digo, pero ¿cuál es la intencionalidad? ¿Qué ponen, colocan esas frases? Ujú. Y realmente, ¿qué me está mandando un mensaje a mí que sea pastor de un señor, de esa persona que ni conozco, ni sé quién es, ni en qué lo está pastoreando, ¿no es? Ni quién lo está pastoreando, porque muchas Ujú. personas dicen, ¿y quién es el que lo está pastoreando? Sí, creo que hoy en día la intencionalidad es importante porque yo mismo, o sea, yo mismo ya me voy a cuestionar acá. Yo mismo he Ajá, usado en conferencias porque se usa mucho en los conferencistas el texto, la letra que está escrita en la Biblia, ¿cierto? Incluso yo en una conferencia que hablo del buen nombre, entonces yo cojo un versículo de Proverbios donde dice el buen nombre vale más que mucha plata, riqueza, ¿cierto? Yo digo, ¿cuál es la intención? ¿Será causar asombro? ¿Será ajá, hablar de la Biblia? ¿Qué será la intención? Incluso tú misma cuando veo tu pantalla tienes texto escrito en la pared. ajá, Cuál es la intención de tener el versículo de Oseas? Porque eso sí es importante en lo que estamos hablando. Para muchas personas eso le van y le viene, hace parte de un cuadro, de un decorativo de una casa. El texto ahí escrito con las mariposas amarillas se puede ver muy lindo, A veces pero ni se dan cuenta que eso dicen y lo leen, porque hay gente que ni lee esto. exacto, exacto. Entonces también se le vuelve a uno como cotidiano, ya de verdad que tenía eso escrito y a veces ni lo veo, o sea, como que lo veo, pero no lo veo. Entonces, sí, también desde esta óptica y que estoy tanto en lo digital, se ve mucho la letra que está escrita en el texto de manera indiscriminada, con muchas motivaciones diferentes, pero también una muy repetitiva es personas que piensan que al tener eso escrito ahí, como que antes les da es más poder. De hecho, también usan, no, la tengo es porque tiene poder, porque la letra tiene poder entonces ¿cuál es la real motivación de eso? Es lo que he visto y también me estoy cuestionando. Que estoy esperando este programa en que concluye para aprender. Vamos a leer algo que el mismo texto dice acerca de la letra y de la palabra escrita y de la letra. Sí, vamos a empezar con Romanos 1:22 primero, antes del de la letra. Dice, y que lastimosamente, y acá inclusive estaba pensando, pero antes de contarles lo que estaba pensando, porque estaba haciendo como un paralelo con un libro que cuando yo lo veía yo pensaba que era como una Biblia, un libro de matemáticas, el gordo ese que le ponían a uno a hacer muchos ejercicios de El ese libro, álgebra. el El álgebra. ángel Y yo de recuerdo Baldor, de que Baldor. creíamos todos que era un jeque oriental. Todos creíamos que era ese árabe ahí. Y lo peor es que yo recuerdo que yo veía ese libro y yo pensaba era en la Biblia. En ese momento, porque en mi casa también teníamos el atril, teníamos la Biblia grande, esa grandísima que nadie la podía coger porque pesaba mucho. Y en ese momento estaba pensando que yo Y en muy esa... costosa, no solamente porque pesaba mucho, es muy costosa para que No, no yo la recuerdo dañara. que mi papá en esa época nos compró una enciclopedia más la Biblia. Y yo creo que se la pasó un año pagándolo. Y yo recuerdo que yo siempre pensaba con este libro de matemáticas, me iba bien en matemáticas, me gustaba, pero yo hacía los ejercicios y yo decía, venga, pero esto cómo se aplica.
bueno, ¿y esto cómo uno lo va a ir a saborear? ¿Esto cómo es que se va a ver? Esto es cómo yo voy a trascender este libro. Y yo le decía mucho eso a mis profesores. Yo cómo voy a trascender estas palabras, porque ese libro, primero, súper gordo, súper grande, tantos ejercicios que se me iba. Yo entrenaba en esa época baloncesto y recuerdo que yo quería era estar jugando baloncesto todo el tiempo, pero era muy juiciosa en el colegio, entonces se me iba mucho tiempo haciendo ejercicio. Yo decía, necesito más tiempo es para entrenar, pero ¿cómo yo voy a trascender este libro? Y era una pregunta que yo le hacía siempre a mis profesores. Yo, ¿cómo voy a ver esto aplicado? ¿Cómo se aplica a mi vida, esta ¿Y qué matemática? te contestaban los profesores como nosotros para aprender que vamos a responder ahora, como dice Mauricio, que está esperando la respuesta? No, es espectacular. Ellos eran dos matemáticos que por eso lo hacían enamorar a uno y ellos me mostraban ejemplos aplicados en la vida. Ellos mostraban la industria, ellos mostraban cómo se movían las cosas. Él decía, algún día tú vas a entender, porque estábamos muy pequeños, que todo esto y el mundo es matemática. Él decía, el mundo es matemática, lo que tú veas es matemática. Si tú vas a partir una manzana, tú la estás partiendo en yo no sé cuántas partes. Él me hablaba de fracciones y nos hacía muchos juegos viendo cómo cuando partíamos un alimento, cuando veíamos un carro moverse, él decía, para que ese carro se mueva tiene que aplicar mucha matemática a los ingenieros. Bueno, él nos decía como ese tipo de cosas. Entonces yo le decía, bueno, yo quiero ver las cosas así aplicadas. Ya cuando hablamos de este texto, que lastimosamente muchos lo cogimos como un amuleto, muchos lo cogimos como qué pereza también leer esto tan largo. Qué cosa tan complicada, porque era una cosa que pensábamos, también lo veíamos como el álgebra de Baldor, como una cosa imposible de leer, y les confieso que alguna vez yo dije, yo creo que yo nunca en la vida voy a leer la Biblia. Toda la Biblia, no. Y yo leía partecitas y yo me sentía súper feliz porque en un año leía un libro de la Biblia, un solo pedacito, una sola partecita, y yo nunca pensé que yo la iba a leer toda. Y hoy en día ya la he leído aproximadamente unas 11 veces, 11 o 12 veces toda completa. Entonces es uno trascender eso, ese temor, ese miedo de que es una cosa rara, de que es una cosa complicada y de que es una cosa ahí como para tenerla como un amuleto, ¿cierto? Entonces yo ahorita venía pensando en eso y por eso les quería leer en Romanos 1:22. Pero puedes empezar a leer como desde el 19 o el 20. Listo, listo, voy a leerles Romano más o menos Como el 19. 19. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por ejemplo, yo ahí veo cómo se trasciende ese libro a la creación, ¿cierto? Cómo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a las Ahí ya se mete, pero en vez de dice en el 25, a ya que, reconocer al autor, al creador, al mensaje, comenzaron a adorar el libro, la letra. exacto, eso lo dice en el 25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, Criatura. cosas antes que al creador. Entonces, Comenzaron a adorar el sol, la luna, las estrellas, el libro, la Biblia. y este texto, y que muchas veces a uno le dice, venga, usted es seguidora de la Biblia, usted sigue la Biblia, usted sigue lo que, no, y es poder entender que no es ese texto. Y era como lo mismo que yo le decía a mis profes, bueno, y uno cómo trasciende esas palabras, uno cómo ve aplicadas esas palabras y cómo vive esas palabras. Y ahora yo también, aunque quiero darle la palabra a ellos y después más bien decirlo, también pensaba cuando lo tomamos como un manual. Ajá. Que No, eso puedes ya es hablar. bueno, sí, porque yo ahora lo pensaba y la verdad es de que
leí el texto, cuando ya lo leí completo, cuando ya pude comprender el texto completo, y ahí me pude dar cuenta que el Espíritu Santo revela muchas cosas muy importantes al ser humano. Miren que él ahí dice que él revela, él se manifiesta al ser humano y él buscó cómo manifestarse al ser humano. Y él no pudo, digamos que él lo hizo de una manera muy concreta y de una manera muy viviente, pero si nosotros leemos todo el texto podemos descubrir eso realmente importante. Entonces yo ahorita analizaba, el ser humano coge la Biblia como un manual, ¿cierto? Y es muy bueno uno vivir bien, tener una buena familia, ser honesto, ser una persona de fiar, una persona fiel, una persona confiable en su trabajo, con sus amigos, actuar bajo principios que este mundo requiere. Y nomás ayer yo pensaba, qué bueno que los seres humanos podamos vivir bajo principios que el Señor nos ha enseñado a vivir para vivir bueno y para estar bien, pero se queda corto. Ya conociendo yo lo que dice el texto y el objetivo principal y el mensaje principal, se queda uno corto quedándose en esos principios. O sea, yo puedo vivir con todo eso, pero ¿qué pasa si no tengo vida? Si yo no lo, o sea, yo lo tomo como un manual de vida, pero yo voy y descubro que no tengo vida. Entonces, ¿yo cómo voy a tener un manual de vida si estoy muerto? Si no tengo la vida. Entonces, ahí yo pensaba ahora y Y la reflexiono. vida no es ese libro, y la vida no son esos principios. Exacto, esos principios no son la vida. Hay otra cosa que yo tengo que entender y yo tengo que salir de la muerte, tener vida para vivir bajo esos principios de vida, que es una cosa que es lo más importante y lo que ahí era donde yo entendía cuando yo quería trascender del álgebra de Baldor, cuando yo quería vivir esa realidad, yo la tengo que vivir entendiendo y siendo matemático, pero ya cuando yo soy. Esta semana nomás creo que fue el día Lo que del te decían los profesores, todo es matemático. todo. Y tú vas a darte cuenta que lo que tú mires es matemático. Antier, creo que estos días fue el día del matemático y tengo una compañera del colegio que ella y yo éramos las mejores en matemáticas y ocupamos el primero y el segundo puesto del IFEX por la matemática. Y ella hoy en día es profesora de matemáticas, ella es magíster en matemática. Y me agradó muchísimo ver un mensaje que decía una de las mejores decisiones de mi vida. Y yo la felicité, me alegré con ella. Estábamos muy pequeñitas, me dieron ganas de llorar, porque yo decía, tan rico que un ser humano encuentre cosas tan valiosas como hacer cosas que fueron buenas decisiones en su vida. Y yo le dije, y llevo mucho tiempo hablándole de esto trascendental para su vida. Qué bueno que tomes esta decisión para tu vida, se lo decía a ella también. Y la felicité porque es una excelente matemática y ella entiende la matemática y ella me dice por dónde camina yo veo matemática y yo vivo la matemática, ella la vive, ella es y es una Ella no es seguidora de las matemáticas, sino que es matemática. ella es matemática. Y ella trascendió de una manera, ella hoy en día es profesora de colegio y de universidad y es una profesora espectacular porque ella me manda juegos que hace con los chicos, cómo los lleva a trascender y me dio mucha nostalgia cuando ella puso eso y me dio mucha alegría, me alegré mucho por ella, me dio mucha alegría, pero en ese momento yo decía, qué rico que esta matemática, esto no se le quede ahí, sino que trascienda algo que es mucho más importante y es que este libro ella lo conozca y pueda trascender, no el libro, el mensaje de este libro que es la Biblia, que muchas veces se lo he presentado a ella, y qué bueno que sea una matemática con vida. Eso le pido mucho al Señor y eso yo quiero que podamos, es como lo que quería compartirles. Es muy bueno todas las cosas de la vida y me emocionó muchísimo saber que está muy bien en su vida profesional, laboral y como familia, como hogar, porque esa decisión le ha permitido tener mucha estabilidad en su vida matrimonial, con sus hijos, con muchas cosas. Tomó una buena decisión, su esposo es matemático, los dos son matemáticos, pero ¿hasta dónde va a llegar eso? Entonces yo quiero que de verdad sea una matemática con vida, que tenga la vida, que conozca y reconozca
dice este texto, pero no al texto, sino la persona de la que habla este texto, que es la única persona que le puede dar vida. Y qué bueno que un ser humano viva bajo los principios de la vida, pero con vida. Eso era lo que quería como compartirles. Eso, creo que Albano tocó un punto que va más allá. O sea, yo también conozco personas que dicen, no, yo sé que la Biblia no la voy a idolatrar y vea que me siento en ella, vea que me paro en ella, vea que la tiro, ¿cierto? Bueno, ahí, va un poquito más allá de lo que estamos hablando de las tradiciones o Ajá. de esas prácticas que uno idolatra del libro. Así como hablamos la vez pasada del mismo palo de la cruz, algunos hacen la misma práctica con el texto como tal. Ah, Pero también puede uno observar que personas que ya pasaron ese punto y dicen, yo ya sé que no, incluso hasta personas que tenemos vida, pero seguimos con la práctica de eh, basarnos más en la letra y no en la persona, ¿cierto? Pero ya tenemos vida, pero ya fuimos salvos por nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí creo que es un paso más allá porque también uno podría caer en eso. ¿Qué actitud debo tomar yo frente a esa, cómo lo debo entender? Porque son líneas que se van cruzando, que uno pareciera dicen, no, yo sé quién la dijo, pero cuando uno mira los actos es totalmente diferente. Es más como un hay un cuestión. versículo para eso que dice que la letra no tiene poder. Eso está en 2 Corintios 3:6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Es muy diferente. Esa letra, ese texto, esa carátula, no es la que tienen poder de dar vida. No son la vida del ser humano, no son los principios de vida del ser humano. En todas partes hay señales, advertencias de protección, protocolos de protección, pero es mucho más allá, como ha insistido, cómo salgo del texto, a dónde me tengo que dirigir, qué es lo que realmente me está indicando el texto, a dónde me tengo que dirigir, a dónde me tengo que meter, cómo yo sobrepaso la letra, el texto físico, las indicaciones del texto, a dónde me está enviando a obtener vida, poder obtener vida y poder sabiamente utilizar esos principios y actuar con esa palabra, con esa dirección, con esa orientación. ¿Cómo salgo del texto y a dónde me dirijo? ¿Y a dónde me meto? ¿Dónde me ubico? Está bien, ya suelto el texto, como dice, vea, tiro el texto, lo tengo por allá tirado, que tampoco ningún texto a mí me gusta que esté por allá tirado. Si no lo va a leer, si no lo va a usar, regálelo pues, o dónelo a una biblioteca, a alguien que le guste, aunque sea leer. Pero no, allá lo tengo arrumado, allá lo tengo sobre la mesa coja que tengo en la cama, y lo único que encontré fue la Biblia aquí, porque a mí no me gusta leer, pero ahí está, me regalaron una Biblia, pasaron por aquí repartiendo Biblia, me regalaron una Biblia, pero allá la tengo ajustando la pata de la cama, porque a mí no me gusta leer y no sé para qué me la regalaron, ni me interesa, ni yo nunca voy a leer ese libro, pero me está siendo muy útil y me la regalaron, no me costó nada, me la regalaron. Y yo varias veces he encontrado Biblias acuñando las patas de la cama, ¿no es? Como también he encontrado periódicos sin leer los periódicos, las hojas de los periódicos, protegiendo y secando la baldosa o el sitio que se humedeció, y lo tenemos hasta en los baños. Entonces, pero el periódico es un texto para leer, comprende, no para estar en estas lides. Así como este texto llamado la Biblia es también, que internamente se llama las Escrituras, de una persona muy especial, mandando un mensaje muy especial, en donde también dejó por escrito ese mensaje.
Ahí eso le iba a decir. claramente escribió cuál es el mensaje y a dónde, cómo trascendemos este texto, a dónde nos remite este texto para tener vida. Así es, doctora. Mira, no sé si sea este el versículo que tú tengas en mente, pero este me pareció muy, pues que es como el objetivo de por qué hay que leer la Biblia. Dice, hizo además Jesús, eso está en Juan 20:30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces miren que no son ni el libro ni las palabras de este libro. El libro nos está remitiendo el autor del libro, porque no el libro. El autor del libro, que es una persona que también, aunque creamos que lo sepamos, recordémonos, porque el mismo libro nos está diciendo de muchas formas, en muchos apartes del texto, quién es el autor del texto y quién nos está mandando ese mensaje que acabas de leer, que creo que está en Juan, en el llamado Evangelio de Juan. Di los versículos y los capítulos para que las personas no crean que lo estamos sacando de un influencer de otro sitio. Entonces, no, yo lo digo, Juan 20, 30 y 31. Ajá. Entonces, pero también hay otros aparte que nos dicen quién nos está mandando este mensaje y a quién nos está referenciando. No se está referenciando el mismo libro. El mismo libro nos dice, vean, adoren a este libro, crean en este libro, sigan a este libro y tendrán vida. El mismo libro está diciendo a dónde nos está remitiendo, quién es el dador de vida, no el libro. El que nos protege no es el libro, ni estas letras. Lo que nos da vida no es este libro, ni esas letras. Mire que el mismo libro nos está diciendo y nos está remitiendo. Entonces uno poner muchas veces estas palabras, pongamos, el Señor es mi pastor, pero ¿cuál Señor y qué implica que Él sea mi pastor y qué relación yo tengo con este Señor que es el Señor Jesucristo, que es mi pastor, o que Dios es mi pastor? ¿Cuál Dios es mi pastor? ¿Cuál Dios ha dicho y ha dejado por escrito que Él es el pastor para los que acepten que Él sea su pastor? Porque para que Él sea mi pastor, tengo yo que haber conocido y aceptado de que Él es mi pastor. ¿Y qué hace este pastor en mi vida? En mi vida. No doy, que es un pastor, porque es que, por ejemplo, que es un pastor. Como vemos en las fincas o en ese tipo de ganadería, no tenemos ni idea que es un pastor, entonces tampoco representa nada para nosotros. ¿No? Y es una persona que me están diciendo, y una persona que de pronto yo ni conozco. ¿Cómo es que yo voy a decir, este es mi pastor que no conozco? El Señor Jesucristo o Dios es mi pastor, el cual ni conozco ni creo. Pero me pareció bonito y que el hecho de que está en la Biblia, entonces yo lo repito así como mandando frases sin sonito. Entonces, como ahora cuando me sentí aludida, cuando Mauricio dijo, ahí tiene una frase bíblica, ¿con qué intención? Y entonces la intención es esa, que si no conocemos, si no tenemos conocimiento de cualquier cosa que nos compete tener el conocimiento, la persona es destruida. Uno se destruye. Si yo no tengo el conocimiento de que esos enchufes eléctricos, yo no los puedo meter sin ninguna protección, un elemento metálico, me electrocuto, me destruyo, me mato, la existencia física, y muchas veces me enfermo porque me da la patada y yo quedo ahí turulata, me quiebro las caderas, en este momento la cadera ya quedó terrible, ¿no es? Entonces, si yo, como muchos niños o personas que no tienen ese conocimiento y terminan electrocutados o golpeados o quemados o magullados. Que yo no tengo el conocimiento de que yo no dejo una vela encendida y tengo un mal conocimiento. No, porque es que se la estoy colocando a cualquier imagen ahí para que me proteja. Y dejan la vela encendida ahí ante una imagen y que la imagen y la estatua esa
a nombre de ese Dios o de lo que está representando, me va a proteger a que a las 3 horas el bendito incendio que no solamente quemó la casa de la persona y todos los enseres, sino que quemó toda una cuadra sin son ni ton, por falta de conocimiento. Y no solamente por falta de conocimiento, sino aplicar ese conocimiento. Puedes Eso, saber que eso puede provocar un incendio y le hemos escuchado cantidad de veces que han provocado el incendio, pero no lo aplican. Vean, todo el mundo perjudicado, que la persona no tenía la intención de provocar un incendio. Pues sí, por no aplicar ese conocimiento o por ignorancia del conocimiento o no aplicar ese conocimiento, perjudicó a mucha gente, comenzando por esa persona, cuando no tenía la intención de provocar un incendio. Dime, Luis. no, es que ese punto que estamos tocando es muy relevante porque, por ejemplo, en mi vida yo debo aceptar que he tenido los dos tópicos. Es decir, yo he escrito cosas que no, yo puedo decir una paz que sobrepasa todo entendimiento, Muy pero bien. como amuleto, para ver si yo siento paz, pues como sin relación, como sin entender la dimensión, sin tener ese conocimiento. Entonces uno dice, no, pues ojalá que esto se aplique en mi vida y pum, y lo pongo allá de fondo de escritorio en el computador. Ya la cogí sin nada, ¿cierto? Como que no me dice nada, pero también he experimentado cuando basado en una relación vienes del otro lado, en donde con esa relación he entendido, por ejemplo, a mí me gusta ese de Timoteo que pensemos en lo bueno, en lo amable. También lo escribí, también lo puse, pero la fuente vino de otro lado, o sea, de una relación, de un conocimiento y fue más como que, uy, tengo que Más que recordarlo. letra. Eso, tengo que recordarlo porque esa relación personal con ese Cristo que está diciendo la Biblia, la tengo, entonces llegó como, oiga, deje de pensar así, piense más bien en esto, en esto, en esto. Entonces yo lo recuerdo. Mientras que cuando lo he hecho por el otro lado, tomo la actitud como si fuera ese amuleto. Entonces me parece que es muy importante ese punto porque cuál es la intención, ahí sí también revela cuál es la intención. Uno puede ver esa palabra Muchas escrita. personas reparten y repiten y memorizan las palabras de la Biblia como un amuleto que Sí, funcione porque lo está repitiendo, y entonces se vuelven esos rezos, aunque creen que no están rezando, esa repetición de palabrería, como le dijo el exacto. Señor, repeticiones de palabrería, como clarinete que suena sin ningún sentido y sin ningún objetivo, con un sonido ahí de ruido nomás, que produce un ruido agradable de pronto, suena muy bonito, pero no está diciendo nada, no está aportando nada, no está haciendo nada, ¿comprende? Porque hay un sonido incierto sin sentido, ¿comprende? Es como cuando uno oye una sirena y la persona no sabe que esa sirena que está sonando es porque se están metiendo los ladrones o porque hay un incendio en el edificio. ¿Comprende? No distingue, no comprende. Ah, es un sonido de peligro, pero ¿cuál es el peligro? Muchas veces me pasa cuando voy de copiloto, porque todos los copilotos queremos manejar siendo copilotos de cualquier vehículo, carro, avión, lo que sea. Entonces, y uno grita, cuidado. Y cantidad de veces me han dicho, ¿cuidado de qué? Me asustaste, ¿cuidado de qué? Claro, eso asusta Uno grita, mucho. cuidado. Esa es una voz incierta, sin contenido. Entonces, casi siempre me dicen, pero cuidado de qué, ¿no es? Ah, de ese perro que estaba ahí, ya lo pasamos. Está como a 5 kilómetros de distancia, casi me estrello. Por ahí, cuidado. No, y la persona se frena y lo golpean por detrás, pero es que ya pasamos el perro. Ya el grito me llegó sin contenido, ¿no es? Entonces, todas esas frases sueltas llegan sin contenido. Comprende, sin conocimiento, llegan sin ninguna aplicación, sin ninguna advertencia, pero el autor de este texto con sus escritores sí nos aclararon esto que se ha escrito, como lo que nos acaba de leer Paula, estas cosas que se han escrito es para que creáis, conozcáis
acerca de el Señor Jesucristo, pero tenemos que salir de la Biblia, tenemos que salir del texto a Jesucristo, para que creáis en Jesucristo. Entonces, nos aporta este autor, nos da una presentación clara de quién es Jesucristo, lo que hizo Jesucristo, por qué es importante que yo me relacione con Jesucristo, crea en el Señor Jesucristo, pero también muy importante que al creerle lo obedezca. Lo obedezca, porque si no, no tiene ninguna practicidad yo creerle al Señor Jesucristo. Yo conocer al Señor Jesucristo como una información así en general, porque son principios y son mensajes de vida, de pasar de muerte a vida, de tener vida, y no de tener vida eterna, porque el ser humano fue creado eterno, sino yo de existir eternamente con vida. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. ¿No es? De yo existir eternamente con vida, vivir con vida, actuar en vida y con vida. Eso es muy diferente. Que eso no me lo da la letra, eso me lo da la persona a la cual me están referenciando en este texto. Me están presentando esta persona en ese texto como mandar yo mi hoja de vida. A mí no me están aceptando por la hoja de vida. Y al contrario, me hacen una entrevista para confirmar. Llaman a todas las referencias a confirmar esa hoja de vida. Pero terminan citándome a mí. Para conocerme a mí. Pero ya tienen un marco de referencia. Un marco de referencia de quién soy yo. Cuando me hacen la entrevista o ya yo me presento o me contratan y me comienzan a conocer y a relacionarse conmigo, y mucho tiempo basado en lo que está en la hoja de vida, pero al relacionarse conmigo, como decía Albanuri, ya superan lo de la hoja de vida, y ya pueden decir que si es lo que yo escribí en la hoja de vida, si es concordante, si es verdadero y si es cierto, o fue pura invención, o fue pura mentira. ¿Comprende? Entonces, ese es el objetivo del texto y del mensaje. Pero como nos decía en Romanos, nosotros, en vez de adorar al Creador, en vez de relacionarnos con el que nos están remitiendo y presentando, que es la persona y la obra del Señor Jesucristo, nos seguimos relacionando y adorando a la Biblia. Pero a esa fuente tenemos que ir porque es la fuente segura de referencia a donde tenemos que ir. Por eso era importante el álgebra de Baldor. ¿Comprende? Para aprender matemáticas. Para aprender matemáticas y para aprender álgebra. ¿No es? Pero teníamos que salir ya, lo que le decían los profesores, ya tienes que salir con todo ese conocimiento a practicarlo en el mundo. Que tú sepas conscientemente que cuando estás partiendo una manzana, estás practicando matemáticas. La estás partiendo en dos mitades. Es una unidad en dos mitades. Entonces, tú estás diciendo, tengo media manzana, tengo un cuarto de manzana. Que tú sepas qué implica que tú tienes un cuarto de manzana. O que te le vas a pasar media manzana a la persona. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Estaba que hablaba Pablo y Mauricio y Albanuri los dejó hablar. No, yo quería leer. Estamos hablando del autor, el mismo texto habla de quién es el autor. Exacto, quién es el autor y lo importante de tener una relación personal con él. Porque inclusive mira que muchos pensamos que el álgebra no sé ni pronunciar, de Bardock, él que era un árabe, y luego uno trascender y saber que al contrario era un cubano, creo que es un cubano, y es una persona, entonces uno poder, imagínate, tener esa relación con el autor del texto, trascender y conocer el autor, trascender y conocer cómo se aplica eso, es una cosa muy maravillosa.
Y lo mismo pasa con el texto. En mi vida personalmente, como les decía, yo primero pensé que nunca lo iba a leer, ya lo he leído hasta 11 veces, y poder hoy en día conocer yo el autor, relacionarme con él, saber que está vivo, saber que le puedo hablar, que me puede escuchar y que puedo tener una relación con él, eso hace que uno trascienda. Y que te pueda aclarar de primera mano lo que dice. Exacto, que de primera mano me pueda decir y me pueda dar a entender lo valioso que es lo que él dice, o sea, sin dejar, sí, porque tampoco irnos al extremo de decir, no, es que entonces pongamos la Biblia como debajo de quién sabe qué, no, De eso, la no, almohada. eso tampoco es lo que estamos diciendo en el programa, que la desechemos, no, o sea, No. es cómo trascender esas palabras y cómo hacer las prácticas en mi vida. Yo ahorita nomás estaba pensando, yo puedo tener un libro de recetas muy chévere, pero si yo no voy y cocino ninguna receta y nunca la hago, pues ahí quedó ese libro. Si yo no me como una de esas recetas que dice en ese libro, pues como para nada. Entonces es poder entender lo importante y lo valioso de trascender y de entender, y que en este caso, que lo quiero volver a leer así rápidamente, el de Juan 20:30, que era el que les iba a leer ahora, y gracias a Paula que lo leyó. Hay muchas cosas en el texto, pero dice, hizo el Señor muchas otras señales en presencia de sus discípulos, pero estas se han escrito para que creáis en el Señor Jesucristo. ¿Y quién es ese Señor Jesucristo? Como decías ahora, ¿quién es esa persona? ¿Cuál Jesús es? Jesús hay muchos, ¿cierto? Muchos. Y dice acá, El el señor Hijo de la de... esquina, el domicilio se llama Jesús. Exacto. Entonces, ¿cuál Señor Jesucristo? Y acá dice el Señor, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida, que era de lo que les hablaba ahora. ¿Cómo vamos a tener esa vida? ¿Cómo vamos a tener esa vida en Él para poder vivir en todos los principios que Él nos haya dicho? Pero yo puedo vivir en todos los principios y ya puedo cogerlo como un manual, pero si no tengo esa vida que recibo del Señor Jesucristo, de poder entender que el Señor Jesucristo es Dios, que ahí me dice que es Dios, que se hizo hombre y que cuando vino murió en una cruz, como estábamos hablando hace poco, y no se quedó muerto en esa cruz, no se quedó ahí colgado, sino que también trascendió. Él no se quedó en una cruz, sino que trascendió y resucitó y está vivo. Y nos dice en ese texto que inclusive va a volver y nos dice que está vivo y que se relaciona con nosotros. Entonces es poder tener una relación personal también con esa persona que dice que es nuestro Dios, nuestro Salvador. Y que es la vida. Es la vida. Entonces es poder nosotros llegar a trascender eso y no quedarnos en el texto. Y también muy doloroso, si yo ya recibo vida y ya tengo la vida, pero lo dejo a él como a un lado y ya no quiero tener una relación con él y ya no quiero seguir los principios que él me ha dado, que también podemos llegar a eso. Listo, ya tengo vida, pero no me importa, ya no quiero vivir como él quiere que yo viva o no voy a ser su discípulo, que era una de las cosas. Que de eso vamos a hablar en el próximo programa. Los invitamos el próximo sábado, que es vivir en Cristo. Si soy seguidor, si soy fan, o soy discípulo, o estoy en Cristo. Y entonces ya para terminar, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Sí, eso sí lo estamos diciendo. Ajá, la palabra de Dios. De Dios. No la letra. No la letra, exacto. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra, imagínense lo aplicable que es. Eso sí que trasciende. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, exactamente. Esa es la conclusión con la que cerramos este programa. Los esperamos el próximo sábado, que continuamos con este tema, pero ya trascendiendo al Señor Jesucristo. Entonces, el texto, las escrituras son muy importantes, pero la importancia de estar es en Cristo, del cual nos lo presenta esta escritura. Un abrazo para todos ustedes, buen día. Chao.